Muchísimas gracias, bienvenidos una vez más, es festivo, wow. En la franja de mitad de año tenemos muchos festivos y a veces uno dice, bueno, la gente sale, pero bueno, estos últimos festivos ustedes han estado aquí. Espero que no es porque faltan recursos, sino porque han dicho, bueno, podemos inventar un plan para mañana y que están aquí porque simplemente dicen, wow, esto es importante para nosotros. Un poco a modo de recorderis, esta es la quinta charla de nuestra serie de misiones basada en proyecto o bajo el título Proyecto 938. Y quiero que recordemos algunas cosas que hemos visto. Primero, nos dedicamos a ponernos un poquitico y a considerar lo que Jesús veía cuando oró y cuando le dijo a sus discípulos que oraran de esta manera, pidiendo al Señor de la mies que enviara obreros a la mies. Y luego, a partir del domingo antepasado, hemos estado enfocando en la realidad de que tal vez no todos vamos a poder ir un día. Y tal vez, algunos sí vamos a ir, algunos de ustedes tal vez van a ir. Bueno, realmente tenemos una misión que estamos haciendo y ojalá que eso lo hacemos todos los días. Pero seguramente muchos de nosotros no vamos a ir a alguna etnia, tal vez no vamos a salir del país para ir a predicar el Evangelio, pero sabemos que hay personas, que hay familias que lo han hecho. ¿Y cómo se sostienen ellos? ¿Cierto? Pues la iglesia juega un papel muy importante en eso. Y esos últimos domingos los hemos dedicado a hablar de la importancia de dar. Ya oramos, seguimos orando, algunos han ido, algunos seguimos orando que Dios nos envíe, si esa es su voluntad, pero ahora estamos enfocando en esa tercera palabra que es dar. Orar, ir y dar. Entonces, dijimos hace 8 días que Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Nosotros no tenemos nada, simplemente Dios es el dueño de todo. No somos los dueños de nuestros televisores, de nuestras salas, de nuestros autos, de nuestros celulares. Todo eso le pertenece a Dios. Pero luego entendimos, bueno, ¿cómo es que entonces podemos decir, no, es que yo tengo algunas cosas? Y todos nosotros decimos, bueno, yo tengo una casita, tal vez yo tengo, qué sé yo, cosas dentro de esa casita. Pero en realidad lo que somos es administradores, ¿cierto? Dios es el dueño de todo, nosotros somos administradores de todo eso que decimos que es nuestro. Y nuestra responsabilidad como administradores es hacer lo que el dueño desea. Si no somos los dueños, entonces necesitamos ponernos en línea con el dueño, para que Él nos diga cómo desea que administremos sus bienes. Entonces, ¿cómo desea Dios que administremos sus bienes? ¿Cuál es el orden? ¿Por dónde deberíamos empezar si es que hemos abrazado esta realidad? Primero, y este es el primer punto de 2 charlas, ¿sí? Y hoy solamente vamos a desarrollar este punto. Pero como digo que son 2 charlas, entonces simplemente vamos a tomar este primer punto esta mañana. Y es, el orden de eso es, da a Dios lo que es de Dios. Da a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿cómo así? ¿Acaso no todo es de Dios? Entonces, ¿cómo así que vamos a darle a Dios lo que es de Dios? Pero quiero tratar de explicar eso. Y este es el primer paso, este es el comienzo de todo. ¿Queremos administrar los bienes de Dios de manera que le vamos a honrar? Entonces debemos comenzar por dar a Dios lo que es de Dios, lo que debemos devolverle a Él. Hemos dicho que todo es de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos darle a Él lo que es de Dios? Vamos a estar mirando a través de las Escrituras que hay una pequeña parte que Él demanda de manera especial. De manera especial. De hecho, a veces Él dice, puedes quedarte con el resto.
Pero si quieres empezar a administrar bien mis recursos, comienza por devolverme esta pequeña parte que me corresponde y que yo te pido de manera específica. Cuando Dios instauró las ofrendas, tenía en mente el enseñarnos a dar. Y eso es interesante que nosotros lo tenemos en cuenta. Cuando Dios instauró el principio de dar, cuando instauró las ofrendas, quería enseñarnos a dar. Y es interesante que esa primera parte que un hombre dio, la dio en honor a él. Es decir, la dio en honor a Dios. Y eso me parece interesante. La primera vez que un hombre ofrendó algo a Dios y entregó algo a Dios, lo hizo en honor a Dios. No lo hizo en honor a alguien más. Y eso es verdad especialmente con la ofrenda de Abel. El primer hombre que vemos en las Escrituras, o que por lo menos leemos en las Escrituras. Imagino que Adán y Eva tal vez lo hicieron en algún momento. Pero si nosotros miramos en las Escrituras, la primera ofrenda que leemos en la Escritura tiene que ver con Abel y tiene que ver con Caín, ¿cierto? Pero Dios exaltó la ofrenda de Abel. ¿Y saben esa ofrenda en honor a quién fue? Fue en honor a Dios. Y eso me parece interesante. Seguramente, si Dios empieza o invierte el orden, y esa primera ofrenda no hubiese sido en honor a Dios, en honor a su nombre, en honra a su nombre, y hubiera sido para repartirla a los demás, seguramente Abel o el hombre hubiese encontrado muchas excusas. Seguramente habrían encontrado excusas como ellos no lo merecen, que se esfuercen, ¿cierto? Que trabajen. Tal vez hubiese dicho, yo no voy a alimentar a perezosos, aunque la Biblia sí dice que el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Ese es un principio también. Entonces sí, claro, no somos llamados a alimentar a perezosos, a negligentes. Pero si es que esas primeras ofrendas no son en esa dirección, seguramente habría sido más difícil empezar el hábito de dar. Pero esa primera ofrenda que nosotros encontramos en la Escritura que se dio fue en honor a Dios, en honra a Él. Entonces, como primera medida, Dios demanda algo de nosotros, algo de vuelta respecto a todo lo que Él pone en nuestras manos, y lo hace en honor a Él, en honor a su nombre. ¿Y por qué lo hace así? Porque deseaba enseñarnos el principio de dar, el gozo de dar, y que de esa manera nosotros diéramos honra primeramente a quien lo dio todo, a quien no escatima nada para sus hijos, para nosotros. ¿Cómo llamamos esa parte? ¿Cómo llamamos esa parte específica que Dios demanda de nosotros? Diezmo, sí, diezmo. Y seguramente ustedes empiezan a retorcerse. No, yo creo que muchas de las personas que estamos aquí hemos aprendido el hábito de dar. Y si tú estás aquí esta mañana, por favor no salgas, ¿sí? Es un honor realmente poder ver estas cosas desde la Escritura, desde la perspectiva de Dios, y darnos la oportunidad de escuchar cuál es el propósito y por qué Dios instauró esto de los diezmos y esto de las ofrendas. Entonces, nosotros le llamamos diezmo porque Dios le llama diezmos. No tenemos que cambiarle el nombre. No tenemos que manipularlo para que se escuche más bonito, ¿cierto? Tampoco podemos dejar de enseñarlo porque es que la gente lo ha manipulado y muchas iglesias lo han manipulado. No, la verdad por sobre todo es la verdad y nosotros necesitamos enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque aún muchos creyentes, muchas personas en iglesias, incluso muchos de ellos salvos, creen y enseñan y sostienen y defienden que el diezmo era algo propio del Antiguo Testamento, ¿sí? Y que por ende ya no está activo para el tiempo de hoy y para el tiempo de la iglesia. Es decir, era algo en la ley de Moisés y que ya no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Entonces, mi deseo esta mañana es que nosotros simplemente vamos a enfocar en esa primera parte,
¿Por qué Dios enfocó en esa primera parte y por qué le colocó un número? Ese es el problema con muchos de nosotros. ¿Por qué un número? Y ahí es donde muchas personas encuentran un problema, ¿sí? Bueno, encuentran dos problemas o dos preguntas. ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué el 10%? Y segundo, ¿por qué a la iglesia? Esos son los dos problemas que la mayoría de personas no creyentes tienen cuando hablamos de diezmos y ofrendas y que tienen a la hora de aceptar. ¿Por qué las iglesias piden diezmos? Bueno, las iglesias enseñan acerca de los diezmos y eso es una responsabilidad entre nosotros y Dios, ¿sí? Y me encanta cuando llega una persona a la iglesia y tienen que preguntarnos, ven, ¿cómo es el sistema de ofrendas y diezmos aquí? Porque ciertamente ustedes no pasan silla por silla, tampoco encontramos un sobre en la silla cuando nos sentamos, pero sí enseñamos y hablamos de estas cosas. Porque eso es algo que la iglesia necesita hacer, ¿sí? Y es algo que Dios nos enseña a hacer. Entonces quiero que miremos algunos textos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con eso de las ofrendas. En Génesis capítulo 4, versículo 4, es apenas el inicio de la historia de la humanidad, realmente. No ha pasado mucho tiempo. Y la Biblia nos dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo? ¿Cómo eran esas ovejas? De los primogénitos, las primicias, de los primeros, o sea, de los más importantes, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Espera un momento. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Moisés aquí? En los planes de Dios. Todavía la Biblia no nos habla de Moisés. Moisés apareció mucho tiempo después, siglos después. Pero aquí tenemos a un hombre entregando no cualquier cosa. De hecho, ni siquiera una ofrenda cualquiera. Las primicias. Entregando algo puntualmente a Dios. No estaba Moisés, todavía no había ley. Y hubo un hombre que de manera voluntaria, y muchas personas dicen, ok, esa ofrenda fue voluntaria, y saben, podríamos discutirlo, porque ciertamente no había ley hasta entonces. Así que si es voluntaria o fue impuesta por Dios, o Abel simplemente lo hizo porque Dios lo demandaba, pues la Escritura no nos permite ver eso. Pero lo que sí es seguro es que Abel lo hizo, y eso es lo que importa. Abel lo hizo porque de una u otra forma sabía cuál era el principio de Dios. Y Dios simplemente le había enseñado a dar. Y Abel simplemente quería honrar y deseaba honrar a Dios de esta manera. Entonces, antes de la ley, antes de Moisés, un hombre ofrendó los primogénitos de sus crías. Ahora, alguien pudiera decir, sí, eso es verdad, pero claramente se habla de ofrendas, no del diezmo. ¿Por qué la iglesia tiene que hablar de diezmo? Y es que muchos se frustran por eso. ¿Por qué el diezmo? Y resulta que estas personas están tremendamente frustradas porque quieren dar el 30%. Y la iglesia no se lo permite porque la iglesia les dice es que es el 10%. Luchamos con esa idea. ¿Cómo es que, en serio? ¿Cómo es que tiene que ser una cifra? Entonces cualquiera pudiera decir, pues sí, simplemente no está hablando de cifras, está hablando de una ofrenda cualquiera, de cualquier valor. Miremos Génesis 14, un poco más adelante, Génesis 14, versículos 17 al 20. Dice, cuando volvía Abraham de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Y qué pasó? Y Abraham le dio a él, ¿qué? El diezmo de todo. El diezmo de todo.
Ok, ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Abraham, ¿cierto? No había ley todavía. Todavía Moisés no estaba en el plano de la humanidad, estaba en los planes de Dios, pero no se mencionaba todavía ni a Moisés y tampoco la ley. ¿De quién aprendió Abraham esto? Bueno, Abraham era hasta aquí, todavía no se le había cambiado el nombre. ¿Quién le enseñó este principio? ¿Quién le demandó? Sí, todavía no se habla de que era ley. Probablemente eso fue un acto voluntario. Pero dio, y leemos en la Escritura la primera vez que alguien da una 10ª parte de todo lo que tiene. Entonces, Abraham dio los diezmos, la 10ª parte de un botín. Al igual que la ofrenda de Abel, todavía no había ley, pero esto tiene una connotación diferente. La 10ª parte del botín, eso fue un botín de guerra, ¿sí? Y Melquisedec lo recibió. ¿Y saben por qué lo recibió? La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es rey para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesús. Sabemos poco de este hombre, pero recibió los diezmos. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hasta donde sabemos, Abraham todavía no está bajo la ley. Así que posiblemente pudo haber sido voluntaria, pero más adelante llegaría la ley. No había ley y Abel ofrenda las primicias. Eso es interesante. No había ley y no era una obligación todavía, pero Abraham entregó la 10ª parte del botín que había sacado de los pueblos que habían conquistado. Entonces, esta era una forma en que tanto Abel como Abraham decían a Dios, la victoria es tuya, todo es tuyo y todo esto lo has dado tú y queremos reconocerte de una manera especial. Trajeron sus diezmos y trajeron sus ofrendas. Y bueno, llegaría más adelante el tiempo de la ley. Entonces, miramos en Deuteronomio, por favor, capítulo 14, versículo 22. Y creo que vamos a... Bueno, no, solo versículo 22. Dice el versículo 22, indefectiblemente, sin importar la cantidad, sin importar lo que hayas recogido en la semana, sin importar la calidad de lo que hayas recogido, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ok, ellos lo hacían cada año. Yo creo que nosotros deberíamos hacerlo cada vez que recibimos nuestra quincena. Si lo dejamos para un año después, decimos, uy, no, esto es mucho, ¿sí? Ojalá, ¿cierto? Ojalá que fuera tantísimo, tantísimo. Pero eso era lo que decía la ley. Dios demandaba el 10% de todo lo que ellos prosperaran en el año. Un poco más adelante, Levítico, capítulo 27, versículo 30. Y estamos hablando de lo que era estrictamente la ley, lo que demandaba Dios estrictamente de su pueblo. Levítico 27, versículo 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Ahora, esto era un mandato. Esto no era algo opcional. Ellos debían hacerlo. Por eso se llamaba ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley es para cumplirla. ¿A cuántos de ustedes les gusta cumplir las leyes civiles? ¿Les gusta? ¿O más bien lo hacen porque les toca? Lo hacemos porque nos toca. Honestamente, muchas de esas reglas las obedezco literalmente porque me tocan y porque Dios dice que hay honra en eso, porque Dios dice que nosotros debemos honrar esas leyes, porque de una u otra forma fueron puestas por Él. Lo que hagan los gobernantes con esas reglas es responsabilidad de ellos. Nuestra responsabilidad es cumplirlas. Y eso es una lucha. Pero para el pueblo de Israel esto era una realidad. Ellos debían
hacerlo. Era una orden de Dios para ellos. Pero el principio aquí es el mismo. Dios recibía honra cuando el pueblo diezmaba, cuando el pueblo llevaba sus ofrendas, porque eso declaraba que Dios era capaz de sostenerlos. Eso le recordaba que Dios era quien daba, pero el pueblo en algún punto dejó de hacerlo. Y no quiero asustarlos ni amenazarlos esta mañana. Pero cuando el pueblo dejó de hacerlo, quiero que miremos las cosas que vinieron para ellos. En Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10, leemos un poco de lo que el pueblo llegó a hacer. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, es el último libro del Antiguo Testamento. Interesantemente, este libro nos habla de estas cosas. Dice el versículo 8 de Malaquías 3, ¿robará el hombre a Dios? Y es casi una pregunta que uno en la mente responde automáticamente, no. ¿Cómo es posible eso? De hecho, la pregunta que Dios hace es porque efectivamente para ellos era imposible. Cuando Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Y es una pregunta que le está haciendo a su pueblo, es como si, espera, en la mente del hombre, ustedes creen que eso es imposible, que eso no puede pasar. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Cómo es que eso pasó? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, ¿cuántos? La nación toda me habéis robado. ¿Y cómo es que eso pasó? Dios les dice, bueno, pues ustedes han dejado de dar lo que deberían dar. Versículo 10, Dios les dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. En vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado, diezmos y ofrendas. El pueblo, interesantemente, estaba reclamando a Dios que Él los había abandonado. Y eso es interesante. Miremos un poquitico atrás, el de Malaquías 3, versículos 6 y 7. Noten lo que Dios les está hablando, porque ellos le estaban reclamando a Dios. ¿Cómo es posible que nos dejas vivir estas circunstancias? ¿Cómo es posible que permites que pasemos necesidad? Ellos le estaban reclamando a Dios. Y miren lo que dice el versículo 6 de Malaquías 3. Porque yo, Jehová, ¿qué? No cambio. Y Dios les está diciendo eso porque ciertamente ellos le están reclamando a Dios por su mal momento por el que están pasando. Y Dios le dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, las cosas podrían ser peor. Las acciones que ustedes han practicado, han llevado a la práctica, simplemente dan para cosas mayores. Pero yo, mi misericordia, mi amor por ustedes no cambia. Y por eso ustedes simplemente siguen hablándome. Versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres, ¿os qué? Os habéis apartado de mis leyes. ¿Y cuáles eran esas leyes? Eran muchísimas. 611 o 613 mandamientos. Eso era la ley para ellos. Pero una parte interesante de esa ley decía, traed a Jehová, ¿qué? Los diezmos y las ofrendas. Y eso incluía esa parte. Entonces, desde vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y luego Dios dice, volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Más qué? Otra vez. Primero, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Ahora, ¿en qué hemos de volvernos? Bueno, necesitan volver a la ley. Necesitan cumplir mis estatutos. Dios les dice, ustedes han sido infieles, yo sigo siendo fiel. Ustedes no han hecho el trabajo bien, ustedes me habéis robado y es como si se robaran a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque cuando me roban a mí, cuando dejan de dar lo que yo he demandado como ley, ustedes interrumpen mis bendiciones. Eso es lo que estaba pasando.
Eso era lo que estaba pasando con el pueblo. Al robarme a mí, es como si ustedes se robaran a ustedes mismos. Es lo que Dios les dice. Entonces les dice, vuelvan a mí, vuelvan a las prácticas, vuelvan a la obediencia y verán si no soy capaz de proveerles. ¿Y saben algo interesante? Dios los invita, Dios les hace una invitación que tiene como propósito mostrarles cuál es el problema, mostrarles por qué es que han llegado a dejar de dar, cuál es la razón en sus corazones. ¿Y saben cuál es esa razón? Dios les dice, pruébenme en esto. ¿Por qué Dios les dice pruébenme en esto? Porque simplemente ellos habían dejado de dar por una razón. ¿Y saben cuál era esa razón? Ellos dejaron de dar porque temían que no les alcanzara. Esa era la razón. Y Dios les dice, pruébenme en esto. A propósito, es la única ocasión en la que en la que Dios le dice al hombre, pruébeme. ¿Por qué? No vamos a ir por ahí por la vida probando a Dios, ¿sí? No, Dios no puede ser tentado y nosotros haríamos mal en ponerle pruebas a Dios. No, Él tiene el derecho de probarnos a nosotros no. Pero en esta ocasión, Dios les dice, ok, ustedes han dejado de dar, pruébenme. Y les dice, traigan lo que me corresponde. Traigan lo que es mío, lo que debían haber devuelto como gratitud y como honra. ¿Y qué les dice? Y verán si no soy capaz de ¿qué? De proveer. Entonces, ¿por qué habían dejado de hacerlo? Porque temían quedarse en cortos. Esa era la razón. Por eso habían dejado de dar. Por eso incluso no dejaron descansar la tierra. Parte de la ley decía, la tierra trabaja 6 años y al 7º año tienen que dejarla descansar. ¿Y saben qué hicieron? No la dejaron descansar. Y vinieron consecuencias. Y de hecho, Dios hasta los sacó de su tierra. ¿Por qué? Porque decían, no, si lo hacemos, no nos va a alcanzar. Y saben, por eso hablamos de primicias. Por eso hablamos de primicias. Por eso es importante que lo primero en nuestra lista de responsabilidades económicas sea dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y saben por qué hablamos de primicias? ¿Y sabes por qué Dios nos habla de primicias? Porque cuando no lo hacemos de esa manera, cuando no damos a Dios las primicias, en el mejor de los casos, terminamos dando a Dios lo que nos sobra, lo que no nos hace falta. Y eso no son primicias. Esas son, ¿cómo lo llamaríamos? Secundicias, tercericias, cuarticias, quinticias. Cuando no lo hacemos de esa manera, la lucha es más fuerte y el deseo se pierde. No sé si les ha pasado que llegan a casa felices porque, wow, hubo quincena o hubo mensualidad y empiezan a separar arriendo, servicios, universidad, colegio de los niños, mercado, y uno dice, wow. Y ustedes ven cómo esa plata empieza a irse, ¿cierto? Y uno dice, bueno, este mes no quedó para el entretenimiento, para el deporte, para la recreación. Y uno empieza a sufrir ese flagelo, ¿cierto? ¿En serio? Trabajo todo un mes y más me demoro en ir al cajero y retirar que en devolver. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra lista de prioridades no está devolver a Dios lo que es de Dios? Y entonces nosotros empezamos a separar para aquí, para acá, para esto, para aquello, para lo otro. Y llegamos a los últimos 3 rubros o ítems en nuestras responsabilidades, en nuestra lista. Seamos honestos. Si nosotros tenemos que escoger al final entre devolverle a Dios lo que es de Dios o pagar el recibo del agua, no necesitamos responder eso.
ya sabemos que tiene prelación. ¿Sí o no? Es duro, es difícil. Por eso Dios dice las primicias, las primicias. Y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. Yo sé que a veces hacemos cuentas y decimos, ok, me tocó usar la bici. Pero cuando nosotros no damos las primicias a Dios, el gozo se pierde. El gozo se pierde. Por eso Dios pide las primicias. Porque si nosotros nos damos la oportunidad de escoger, wow, Dios no va a tener las primicias. Y tal vez va a terminar recibiendo una parte, algo voluntario que no es malo. Pero esa fue la forma que Dios instauró para enseñarnos a dar. Es el paso mínimo. No es lo más grande, es una pequeña parte. Entonces el pueblo de Dios dejó de hacerlo y cayó en un grave error. Y quiero mencionar por lo menos 3 cosas que dejaron de pasar cuando el pueblo dejó de dar. Lo primero es que Dios dejó de recibir su honra. Es decir, robaron honra a Dios. Vosotros me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Me robaron cuando dejaron de dar. ¿Y qué fue eso? Robaron honra a Dios. ¿Por qué? Porque le dijeron mentiroso. Le dijeron, tú no eres capaz de proveernos. Le dijeron, tú no eres suficiente. ¿Cómo así que vamos a dejar de cultivar la tierra por un año? No, tenemos que hacerlo. Si nosotros hacemos caso a las cosas y a la forma en como tú esperas que nosotros administremos el terreno, no nos va a alcanzar y tu pueblo va a pasar necesidad y vamos a aguantar hambre. Así que le dijeron a Dios, mentiroso, no creemos en ti, no eres suficiente. ¿Y qué? Escogieron su propia forma de administrar. En primer lugar, robaron honra a Dios. En segundo lugar, las viudas, los huérfanos, junto con todos los demás necesitados, dejaron de recibir. Un amigo, la otra vez, que estábamos enseñando también acerca de eso, de las ofrendas y de los diezmos, y bíblicamente Dios cómo espera que nosotros entendamos esos conceptos, me dice, ¿y usted cómo no va a hablar de diezmos y ofrendas si después de todo de ahí sale su salario? Yo le decía, bueno, sí, eso es verdad, pero esa no es la razón por la que damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero ¿saben que hay una verdad en esto? ¿Saben que hay una verdad en eso? Cuando nosotros damos, Dios bendice a los que están a nuestro alrededor. Y Dios permite que haya abundancia y nos incluye dentro de esa lista. Esa es una realidad. Nosotros no damos para nosotros mismos, pero sabemos que Dios nos incluye en esa lista de bendecidos cuando nosotros damos. Esa es una realidad. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Eso era parte de la ley. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, ¿y quién más? Y el huérfano, ¿y quién más? Y la viuda que hubiera en tus poblaciones. ¿Y qué harían? Y comerán y serán saciados. Comerán y serán saciados. ¿Para qué? Para que Jehová te bendiga, Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieren. ¿Qué pasó cuando el pueblo dejó de dar? Hubo gente que no suplió sus necesidades y eso era parte de la ley. Robaron honra a Dios, los necesitados dejaron de recibir y los levitas fueron desamparados. Deuteronomio capítulo 12, versículos 18 y 19.
Deuteronomio capítulo 12, versículos 18 y 19. Dice, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. ¿Y qué? Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Ten cuidado de no desamparar al levita. Debemos recordar que los levitas no recibieron heredad. ¿Recuerdan? Cuando ellos tomaron posesión de la tierra prometida, los levitas no recibieron heredad. Ellos no tuvieron parte en el terreno. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de ellos era administrar al pueblo. Su responsabilidad era ejercer una dirección que era religiosa. Ellos eran los encargados de guiar al pueblo espiritualmente. Y no sé, pero a veces pienso que Dios no los quería ver enredados con otras cosas. Y les dijo, ustedes necesitan estar enfocados en el cuidado espiritual del pueblo. ¿Y cuál era la responsabilidad del pueblo? Sostenerlos. ¿Y qué pasó cuando el pueblo dejó de dar? Desampararon a sus líderes espirituales. Quiero que miremos un poco más adelante, eso está en Nehemías capítulo 13, versículos 10 al 13. Los levitas no trabajaban, no trabajaban en el campo, no hacían otras labores. ¿Por qué? Porque trabajaban en el templo. Ellos trabajaban en las labores que tenían que ver con el cuidado espiritual del pueblo. Y cuando Nehemías pudo regresar, porque se le permitió regresar a construir los muros de la ciudad, él también hizo un trabajo con el pueblo. Y en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 10 al 13, encontramos un poquitico de las cosas que habían ocurrido, especialmente con los levitas. Dice Nehemías, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían, ¿qué?, huido cada uno a su heredad. Es decir, ellos tuvieron que abandonar las labores que Dios les había dado. ¿Por qué? Pues porque tenían que trabajar. Si no llegaban ofrendas, si ellos no estaban recibiendo esos aportes, pues simplemente ellos tuvieron que buscar la forma de labrar el campo, de sostenerse de otra forma. Versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué esta casa, la casa de Dios, está abandonada? ¿Cuál era la casa de Dios? El templo. ¿Dónde deberían estar los levitas, los sacerdotes? En el templo. ¿Dónde estaban? En el campo, ejerciendo otras labores. ¿Por qué? Porque el pueblo había olvidado sus responsabilidades. Y los reuní y los puse en sus puestos. Versículo 12, y toda Judá trajo ¿qué? El diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y los levitas y de los levitas a Pedaías. Y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que ¿qué? Que repartir a sus hermanos. Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Saben? Antes que el pueblo humano tuviese un rey humano, ¿quién era el rey? Se hablaba de una teocracia, ¿cierto? En donde Dios era el rey. ¿Y saben que eso se instauró antes de que incluso hubiese un rey puesto? ¿Por qué? Porque en la teocracia también había una actividad. ¿Y por qué Dios demandaba ofrendas y por qué Dios demandaba el diezmo? Pues porque el reino debía moverse. Esa era la realidad. ¿Cuántos de nosotros pagamos impuestos al distrito? ¿Sí? ¿Ok? Los que tienen propiedades raíces
pagan el impuesto predial, los que tenemos alguna moto, algún carro, independientemente del valor, tenemos que pagar un impuesto vehicular. Los que tienen una empresa tienen que pagar renta, ¿cierto? Esos son impuestos. Y se supone, ¿para qué son usados esos impuestos? Para sostener la ciudad. ¿Eso es loco? No, yo creo que eso tiene sentido. Claro, discutimos y a veces peleamos, porque a veces los impuestos son muy altos, especialmente cuando esos recursos no van y no son destinados a lo que deben ir destinados, ¿cierto? O a lo que son destinados. Ese es nuestro problema. Pero lo hacemos, ¿cierto? Lo pagamos. Pagamos esos impuestos. Cuando funcionaba la teocracia, era igual. Había necesidades. Dios no necesita dinero, pero lo demandaba de su pueblo para sostener a los que tenían necesidad, para sostener a sus sacerdotes. Así que Dios instauró un tributo para su reino. Y saben, cuando Cristo murió, ese reino fue pospuesto. Muchos esperaban que Jesús instaurara su reino en ese momento, pero Jesús murió, ¿cierto? Y el reino fue pospuesto. Pero ¿qué quedó? La iglesia, ¿cierto? Y la iglesia tiene una responsabilidad. Entonces, no les llamamos tributo, pero les llamamos diezmos, les llamamos ofrendas. ¿Por qué? Porque la obra de Dios sigue en pie. La obra de Dios sigue viva y sigue activa. El pueblo de Dios olvidó su lección, no pasó el examen. La pregunta ahora para nosotros es, ¿vamos a hacerlo nosotros también? ¿O vamos a aprender la lección? Entonces, Dios demanda el 10%. Y si nosotros somos honestos, el 10% es la parte más pequeña del 100%. Es una pequeña parte. Dios pudo habernos demandado más. Pero dijo el 10%. ¿Saben cuál es el problema con muchos de nosotros y con muchas personas que aún no entienden o no abrazan estos principios? Y espero que Dios hace esa obra en los corazones. Nosotros no convencemos a nadie. Esa es una obra que Dios hace. Pero el problema es que a veces nosotros pensamos que el 10% es la cifra máxima, ¿sí? ¿Saben qué dice un autor que nosotros hemos leído muchas veces? Él llama a Randy Alcorn y él dice, los diezmos son el piso de las ofrendas, no el techo. Y nosotros decimos, son el techo de las ofrendas porque cuando por fin logramos dar el 10%, ¡wow! Lo logramos. Porque para nosotros eso parece muchísimo. Pero para Dios es una parte mínima, en donde Él simplemente quiso alimentarnos el hábito de dar. Fue el comienzo de todo. La Biblia no solo habla de diezmos, habla de ofrendas. Y saben, si somos honestos y miramos las ofrendas que se hablan en la Biblia, superan la cifra del 10%. Y eso es verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y podríamos continuar hablando de si el diezmo es o no una medida para la iglesia. Pero quiero que miremos en el Nuevo Testamento lo que hizo Jesús. Y si somos claros, el Nuevo Testamento no exige esa cifra del 10%, pero tampoco lo rechazan, tampoco lo invalida, simplemente lo deja ahí. Y escuchen lo que Jesús dijo en Mateo 23:23. Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Y saben eso qué dice? Eso habla del legalismo de ellos. Ellos eran tan estrictos en la ley que hasta diezmaban de las cosas más pequeñitas. Y uno diría, bueno, eso está bien, genial que lo hicieron. Pero Jesús les dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Y les dice,
dejen de diezmar. Dejen de diezmar porque eso era en el Antiguo Testamento. Y más bien, preocúpense por la misericordia, la justicia y la fe. ¿Eso es lo que les dice? No. Estamos hablando del Nuevo Testamento y Jesús les dice, ¿esto era qué? Necesario. Esto era necesario hacer. ¿Sin qué? Sin dejar de hacer aquello. Jesús no les reprochó que diezmaran. Jesús les reprochó que simplemente hacían fiesta cada vez que diezmaban y se habían olvidado de otras cosas que eran importantes, que eran más importantes. ¿Por qué? Porque decimos que Dios no quiere nuestro bolsillo, Dios quiere nuestro corazón. Y ¿saben? Algo interesante, este es un buen equilibrio, yo creo que es un buen mensaje para las iglesias que solo se han dedicado a pedir dinero y han olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Porque ciertamente tenemos esos casos. Solamente han enfocado en esa primera parte. Pero debe haber un equilibrio. Jesús dice, eso era necesario. Y qué bueno que Jesús dijo, que Jesús no dijo, eso es obligatorio. Eso es un mandato, eso es un requisito. Si tú quieres ir a la iglesia y experimentar mi misericordia, entonces, ¿qué? Tienes que traer tus diezmos. No. Y nosotros tampoco enseñamos eso. Allá afuera no hay un aviso que te dice, ¿trajiste tu sobre hoy? No. Y nunca lo vamos a hacer. Y pecaríamos si lo hacemos. Porque ciertamente eso es algo entre tú y Dios. Pero la palabra que Jesús usa es necesario. Era necesario. El próximo domingo vamos a hablar un poco más de esto, en cuanto por qué es necesario ahora, y mucho más ahora para mantener la tarea de la iglesia. Pero, Jesús dice, es necesario. Es necesario que lo hagan. ¿Y saben algo interesante? Yo creo que la razón por la que no se habla igual en el Nuevo Testamento respecto al diezmo, de la misma forma en que se habla en el Antiguo Testamento, yo creo que es porque los creyentes simplemente entendieron que debían hacerlo. Simplemente entendieron que si antes lo hacían bajo el rigor de la ley, ¿cuánto más ahora que estaban bajo la gracia y que estaban en la libertad de dar? La iglesia apostólica o la primera iglesia dio los diezmos. Y saben, yo creo que dio mucho más allá de los diezmos. Y una pregunta, ya acercándonos al final, la hace Randy Alcorn, que es el autor del libro El principio del tesoro. Él describe lo siguiente, y abro comillas. Él dice, existe una verdad eterna tras el concepto de darle a Dios nuestras primicias. Tanto si el diezmo sigue siendo la medida mínima de esas primicias, como si ya no lo es. Y la pregunta que él se hace es esta, y que nosotros deberíamos hacernos esta mañana es esta. ¿Espera Dios de sus hijos del nuevo pacto que den menos o que den más? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Espera Dios que ahora que estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, demos más o demos menos? Si nosotros apelamos a la ley para refutar la idea de que dar o de dar el 10% o de no dar el 10% mejor, necesitamos mirar en detalle lo que Jesús hizo, no con una parte de la ley, sino con toda la ley. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús toma una pequeña de la ley que aplica para toda la ley. Y les voy a decir por qué aplica para toda la ley, aunque Jesús no está citando toda la ley. Versículo 27 de Mateo 5. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho en dónde? En la ley, en los mandamientos. ¿Y qué decía la ley? No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque cualquiera que fuese sorprendido en el acto del adulterio era apedreado. Eso era lo que hacían. Y los fariseos y los escribas eran fascinados encontrando gente en adulterio para apedrearla, ¿sí? Eso les fascinaba. El versículo 28, ¿pero qué? Yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la ley también decía, porque si tú matas a tu hermano, eres culpable de homicidio. Y luego Jesús en el Nuevo Testamento dice, cualquiera que se enoje y llame bobo o tonto o cabeza hueca a su hermano, ya es pecador contra él. O sea, ¿Jesús rebajó la ley? No, Jesús elevó los estándares. Jesús nunca bajó el nivel espiritual. Jesús subió esa vara. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que eso se quedaba en la ley? ¿Y saben algo interesante? Y con eso les digo que Jesús citó toda la ley acá, porque nosotros no vemos a estas personas, creyentes responsables, que apelan a la ley para decir que el diezmo no es para la iglesia. Uno no los ve defendiendo el adulterio, o uno no los ve defendiendo el robar, o uno tampoco los escucha defendiendo el matar. O tomamos la ley o la dejamos. Ese es el punto. Entonces, Jesús lo que hizo fue levantar esa vara, y dar también es espiritual. Dar es espiritual. Entonces, daremos ahora menos, que somos libres para dar. Ahora que Dios nos ha dado la oportunidad de ganar, de dar no para ganar algo, sino porque ya recibimos todo, daremos menos. Iglesia, yo creo que el diezmo es el método histórico que Dios ha usado desde siempre para crearnos el hábito de dar. No es la medida máxima, es apenas el comienzo. No debemos ver nuestras ofrendas o nuestro diezmo como el techo, sino como el piso, como el comienzo de todo, donde todo comienza. O sea, llegar a la meta de dar el 10% y decir, aquí me detengo, es incorrecto. Deberíamos empezar con el 10% porque queremos que Dios alimente en nosotros el hábito de dar más. Y si Dios nos da la oportunidad de dar más, eso sería ideal, eso sería genial. Y nuestra intención esta mañana no es imponerte una carga, no es que sales de este lugar con la idea de no regresar nunca más. Esa no es la idea. Nuestra idea y nuestro deseo es ayudarte a encontrar el gozo de dar. El gozo de dar a Dios lo que es de Dios. El reino de ver que su reino, que su iglesia se sigue expandiendo. Nuestra meta como iglesia es que nosotros podemos ser obedientes a Dios y que podemos encontrar el gozo cuando somos obedientes. Que nosotros decimos, Dios, nosotros confiamos en ti. Nosotros no vamos a dejarte en el último lugar, porque entendemos que tú nos demandas algo y queremos darte las primicias, queremos darte lo primero. Así que si tú abrazas esos conceptos, amén. Qué bueno que es Dios el que te lo ha enseñado y que no es un hombre el que te lo dice. Pero si aún estás luchando con estos conceptos, o tal vez es la primera vez que escuchas estas cosas, pues nosotros no queremos invitarte esta mañana a que lo hagas. Queremos que ores. Dios, Jesús, dice que cuando nosotros damos, nuestra mano izquierda no debería enterarse de lo que hace nuestra izquierda, nuestra derecha. Porque eso es algo entre tú y Dios. Así que si tú lo vas a dar o no lo vas a dar, está bien. Pero pídele a Dios
ora a Dios que arraigue esas verdades en tu corazón de modo que puedas ser obediente, que te enseñe a abrazar primeramente que todo es de Dios, que todo le pertenece y que tú y yo somos simplemente administradores, pero que hay gozo, que hay deleite y que hay recompensa en el acto de administrar de manera correcta. Y que puedas comenzar donde Él decidió que empezáramos, dando el 10%. Dentro de 8 días, si Dios nos da el permiso, vamos a estar hablando de las demás ofrendas. Y créanme que podemos y vamos a entender que las ofrendas que dieron las iglesias en el Nuevo Testamento superaban más y fue un mayor monto de que si simplemente se hubiesen dado a dar el 10%. Quiero pedirles que inclinen sus rostros, que cierren sus ojos si así lo desean. Y quiero contarles algo que escuché cuando recién estaba llegando a la iglesia. Una persona me dijo, Dios quiere tu corazón, no tu bolsillo. Y tal vez esa persona quería asegurarse de que yo estaba tranquilo, de que ahí no me iban a pedir dinero. Ese es el temor de muchas personas que quieren ir a la iglesia. Y tal vez una de las primeras preguntas que las personas se hacen cuando son invitadas a la iglesia es, ¿tengo que dar el diezmo? ¿Cuánto piden allá? Y es triste porque en primer lugar, sí, muchas personas han manipulado eso de dar, pero también es triste porque eso habla de qué papel juega el dinero en nuestras vidas y en nuestros corazones. O sea, juega un papel demasiado importante. Pero después entendí que esa persona estaba en lo correcto. Porque ciertamente, si Dios tiene nuestro corazón, entonces tiene todo lo demás. Y todo lo demás va a fluir. Así que ese es el orden de las cosas. Dios no necesita nuestro dinero, no necesita tu dinero. Menos necesita nuestras limosnas. Dios quiere nuestro corazón porque sabe que si tiene nuestro corazón, lo demás fluirá. Eso es lo más importante y ese es el primer paso en nuestra vida y nuestro camino de fe y nuestra vida espiritual. Así que si tú no tienes una relación con Jesús, esta mañana tú puedes dar ese primer paso. Y tal vez todas estas cosas van a empezar a ser aclaradas y vas a empezar a entender por qué ocurren todas estas cosas y por qué estamos hablando de estas cosas. Pero si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, esta mañana tú puedes dar ese paso. Y si quieres saber más acerca de cómo tener una relación con Jesús, yo te pido que levantes tu mano. Y alguien se te va a acercar o vamos a encontrar un espacio en el que vamos a poder hablar contigo de estas cosas. Pero Dios quiere estar en tu corazón, quieres que tú estés con Él en una relación. ¿Hay alguien esta mañana que dice, yo quiero que me hablen de esto un poco más? Levanta la mano. Padre, yo quiero darte muchas gracias por cada uno de nosotros, por tu iglesia, por mis hermanos. Y quiero darte gracias, Señor, porque la única forma en que nosotros podemos darte es que primero recibimos de ti. No hay otra forma, no hay cómo hacerlo. Y a veces, aun cuando dejamos de dar y aun cuando no abrazamos estos principios, tú sigues siendo fiel. Tú haces salir tu sol sobre justos e injustos. Tú en tu soberanía escogiste darnos a todos, sostenernos a todos. Y eso es por tu misericordia y por tu gracia. Y aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Pero Señor, nosotros queremos ser obedientes. Nosotros queremos escuchar tu voz. Y yo espero que nosotros esta mañana realmente hemos escuchado tu voz. Y que queremos obedecer a tu voz. Y que empezamos a caminar y que damos ese primer paso. Que entendemos esta mañana que aunque tú no necesitas de nosotros, tú sí demandas algo de nosotros para que terrenalmente tu obra continúe, para que terrenalmente nosotros hallemos el gozo de dar, para que mientras estemos sobre esta tierra, personas puedan suplir su necesidad, necesidades físicas, necesidades de todo tipo a través de tu iglesia que da,
a través de tu iglesia que distribuye de manera correcta lo que tú pones en sus manos. Nosotros queremos ser obedientes, Señor. Nosotros queremos que un día tú digas de nosotros que fuimos siervos fieles, que fuimos siervos diligentes. Y no, Señor, que tuvimos miedo y no que despreciamos tu poder, que despreciamos tu capacidad de darnos y de sostenernos, porque simplemente decidimos ser desobedientes. Muchas gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por recordarnos estos principios. Y gracias, Rey, porque sin tu misericordia, sin tu gracia y amor y paciencia con nosotros, sencillamente no estuviésemos aquí esta mañana entendiendo estos principios. Pero gracias porque tú lo haces posible, Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.